Bien, entonces habíamos visto básicamente que la FEM se genera por variaciones de la magnitud del campo magnético, variaciones entre el ángulo del campo magnético con el vector de A, o por variaciones del área, ¿listo? Por donde atraviesa el flujo el campo magnético. Entonces, en este caso, para nuestro caso, entre esta situación y esta, esto es en un tiempo inicial y eso es un tiempo final, lo que cambia no es ni el ángulo ni el área sigue igual y el ángulo permanece igual, lo que cambia es la magnitud del campo. Entonces, en este caso, no hay variación del ángulo y no hay variación del área. Entonces, estos dos términos, este término se nos anula con este término de acá. Y por lo tanto, solamente nos queda este término de acá. Entonces, de acá nos va a quedar entonces que la FEM va a ser igual a menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo, ojo, la magnitud, por coseno de teta por pi r0 cuadrado. Y acá, entonces, esto, como se maneja de forma lineal, esto yo lo puedo aproximar de la siguiente forma, como un delta B sobre un delta T. Porque digamos que la variación es gradual y se comporta de forma lineal. ¿Listo? O sea, en el tiempo, por cada fracción de tiempo baja la misma cantidad hasta llegar al valor final. Entonces, en este caso, la FEM va a ser igual a menos, delta B va a ser el campo final menos el campo inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esa sería entonces la variación por el coseno de teta por pi r0 cuadrado. Y acá, entonces fíjense que ya tenemos nosotros la FEM, o sea, ya tenemos calculado nosotros cuánto es ese voltaje que se produce en la espira, ojo, que se produce en la espira debido a la variación de ese flujo magnético, pero la variación del flujo está asociada a la variación de la magnitud del campo magnético. ¿Listos? No del ángulo ni del área, por ahora. Entonces, nosotros sabemos que la FEM, como eso es un voltaje, digamos por ley de Ohm, podemos decir entonces que voltaje es igual a I por R, ¿no? Y es igual a menos, entonces tenemos BF menos BI sobre TF menos TI por el coseno de teta por pi R0 cuadrado. Y acá podemos despejar entonces la corriente, y la corriente, entonces en este caso, este R es la resistencia de esta espira. ¿Listos? Es un alambre muy delgadito, no lo colocamos ahí, pero pues vamos a colocar que tiene resistencia R, para no confundir con el radio, ¿no? Entonces en este caso va a ser igual a menos BF menos BI sobre TF menos TI coseno de teta por pi por el radio, ojo, el radio es el que va a R0, y acá vimos sobre, no el radio, sino la resistencia. ¿Listos? Y esa sería la corriente. Acá viene algo muy importante, y es que al disminuir el flujo, entonces se va a generar, en este caso, una corriente en ese sentido. Ese es el sentido de la corriente que va a evitar que disminuya el flujo. O sea, cuando disminuye, se va a generar una corriente I inducida que va en esa dirección de tal forma que quiere evitar que disminuya ese flujo magnético. Eso tiene que ver con la ley de Lenz. Entonces, en este caso, yo lo coloco, si el campo aumentara, o sea, pasara a lo contrario, entonces voy a llevarme esto de acá, voy a llevármelo acá abajito y vamos a considerar el otro caso, que es ahora cuando es el mismo caso 1, pero entonces acá lo que vamos a hacer es que va a cambiar la situación. ¿En qué va a cambiar? En que esto ahora es mi situación final y esta es mi situación inicial. O sea, estamos hablando de que ahora, perdón, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a considerar una situación en la cual esto de acá va a aumentar. ¿Listos? Entonces, regálame acá un segundito,
Vamos a cortar esto. Y este lo vamos a pasar acá. Este lo pasamos acá. Listo, lo vamos a considerar así ahora. O sea, es la situación inversa. O sea que acá este va a ser el campo final. Este va a ser el campo inicial. O sea, el campo inicial es menor que el campo final. ¿Listos? Estos dos los vamos a mover para acá. Y bueno, el campo final en este caso nos va a quedar de esta forma. ¿Listos? Entonces, ahora acá nosotros tenemos que el tiempo inicial es este y el tiempo final es este, ¿no? O sea, vamos ahora en otro sentido. Entonces, ahora vamos a suponer, entonces ahora suponemos, ahora la magnitud del campo aumenta. Entonces, ¿en qué va a cambiar? Pues en sí se va a hacer exactamente lo mismo. Fíjense, es exactamente lo mismo que nosotros hicimos acá. O sea, si ustedes lo quieren ver, yo puedo coger todo esto y lo vamos a hacer exactamente igual. O sea, no cambia en lo más mínimo. Esto lo vamos a dejar acá así. ¿Listos? Uno. Esperen acá un segundito. Vamos a adecuar esto de acá. Entonces, vamos a coger los mismos dos términos, fíjense, no va a cambiar en lo más mínimo. Tomamos los dos mismos tal como lo tomamos arriba. Se cancelan estos dos porque no cambian ni el ángulo ni el área, lo que cambia es la magnitud del campo. Y de allí, entonces, nosotros hacemos este mismo proceso. ¿Listo? Se hace exactamente lo mismo. Y ustedes van a decir, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que a pesar de que nos da la misma respuesta, acá el campo final sabemos que es menor que el campo inicial. Entonces acá lo va a colocar, miren, el campo final es menor que el campo inicial, la magnitud. Mientras que en el segundo caso, en este, el campo final es mayor que el campo inicial. Entonces, ¿eso qué implica? Que esta expresión de acá, como es la misma que la de arriba, quiere decir que este término cuando es mayor que todo esto nos va a dar positivo. Mientras que en la parte de arriba, como este es menor que este, entonces toda esta parte de acá nos va a dar negativo. ¿Listos? Y eso influye en la dirección de la corriente. Entonces en este caso, la corriente para el segundo caso ya no va en ese sentido, fíjense, sino que va en el sentido opuesto, es decir, que va en ese sentido. Esa va a ser la corriente inducida. ¿Listos? Entonces lo mismo pasa acá. Ese es, digamos, como el cambio significativo, digamos, de esta parte. ¿Listos? Que lo que cambia es, en este caso, bajo las mismas condiciones, pues, entre comillas las mismas, porque realmente no son diferentes, pero básicamente cambia la dirección en la cual va la corriente inducida. ¿Listos? Entonces, espero que les haya quedado claro esta primera parte y vamos ahora a analizar los otros dos términos que nos hacen falta, que es cuando cambia el ángulo y cuando cambia el área. Muchísimas gracias.